Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate con, y le doy la bienvenida a Jeremías Zúñiga, presidente de Comunidades Seguras allá en Veracruz, y Carlos Rubio, subdirector de Integralia. ¿Cómo están, Jeremías, Carlos? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Sí, gracias por estar aquí en Mega Buenas tardes, muchas gracias. Jeremías, tú estás en Veracruz. ¿Cuál es el principal pendiente, la principal problemática que enfrenta el Estado? ¿La inseguridad o la pobreza? Bueno, es una combinación. Podríamos decir que mediáticamente la inseguridad, pero lo que más afecta a la población, desde luego que es la pobreza. La pobreza, sobre todo la pobreza alimentaria y la falta de lo básico para muchas familias que sobre todo viven en las zonas retiradas a las urbanas, es decir, en la Sierra de Zongolica, en la Sierra de Totonacapan. Son los lugares más aislados porque Veracruz, por su zona geográfica, colinda con 7 estados y los más pobres, los más afectados son aquellos que están colindando con las otras 7 entidades. Y ese es un problema que afecta. La pobreza no es una justificación de participar en actividades delincuenciales. Sin embargo, en las comunidades más pobres tienen menores servicios y eso a falta de servicios que desde el básico, el servicio de la seguridad municipal, provoca que entonces los grupos delincuenciales y muchos de ellos ni siquiera pertenecientes a los grandes cárteles empiecen a someter a la población y posteriormente, bueno, en aquellos municipios que son de tránsito, sobre todo que vienen de la zona de Chiapas hacia la zona norte, pues son donde llegan los grupos delincuenciales a intimidar y a sumar a sus filas a los jóvenes, desafortunadamente, en muchos casos por miedo, por amenazas y en otros casos por la tentación del dinero que ven como única oportunidad para salir adelante. Es que Veracruz tiene un punto estratégico para las bandas criminales. Por muchos años, desde los 80s, Carlos Rubio, el cártel del Golfo, pues bueno, el trasiego de drogas tenía que pasar absolutamente por Veracruz, llegar a Tamaulipas, Reynosa, Nuevo Laredo, y ahí era donde entregaban la droga a los cárteles de los Estados Unidos. ¿Es la inseguridad entonces esto el gran pendiente de ahora Rocío Nale? Por cierto que es de Zacatecas, pero ella se dice veracruzana de amor. No, justo como comentas, yo creo que uno de los grandes pendientes de la administración anterior del presidente López Obrador y de Rosa Isela como secretaria de Seguridad en su momento, sin duda alguna, es la inseguridad pública. El anterior presidente López Obrador mencionaba en sus conferencias matutinas que se habían logrado descensos importantes en términos de las tasas de homicidio doloso y de otros indicadores que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y si vemos los datos agregados, los que se publicaron ayer incluso, efectivamente hay algunas mejorías en algunos de esos indicadores, pero una vez que nos metemos a los datos desagregados a nivel estatal y municipal, vemos que prevalecen muchos focos rojos. Lo hemos visto en las últimas semanas en Sinaloa, pero es el caso también de Chiapas, de Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Veracruz, que pues están atravesando una situación verdaderamente crítica en materia de seguridad pública y pues todo parece indicar que con esta administración no se lograrán, al menos en el corto plazo, resultados contundentes, dado el empoderamiento que los grupos del crimen organizado adquirieron en la última administración. Porque, Jeremías Zúñiga, Veracruz siempre ha sido un estado muy importante por el número de distritos electorales, por el número de votantes. Ahí prácticamente todo el mundo trabaja para, si te llevas Veracruz, ya ganas muy buen espacio. Cuitláhuac García, ¿cómo fue su administración? Pues suponemos que buena, porque los veracruzanos dijeron que continúe esta transformación y ahora con alguien que ni siquiera es de Veracruz, Rocío Nale. Bueno, el gobierno de Cuitláhuac García, a diferencia de los gobiernos anteriores, no fue un gobierno de parafernalia. Habíamos tenido gobernadores
que eran demasiado ostentosos con los lujos, y eso de alguna manera indignaba a la población, pero también hay que reconocerlo, aparte de la población que lo criticaba cuando veían al gobernador en el café de la parroquia, que es muy conocido aquí en Veracruz, pues todos corrían a subirse, a tomarse la foto para subirla a las redes sociales, y esa incongruencia provocaba que hubiera ese rechazo. En el caso del gobernador Cuitláhuac García fue un gobierno austero que no llamó mucho la atención, no fue quizás tan afortunado en el tema de sus declaraciones por el tema de la comunicación social, pero lo que sí te puedo decir que estamos aquí es que en las principales ciudades, las zonas urbanas, al menos durante este gobierno, lo que sí bajó fueron esos enfrentamientos en las calles, el que te interceptaran y te robaran el vehículo, eso sí disminuyó y eso genera percepción. ¿Por qué genera percepción? Porque prácticamente hasta los gobiernos anteriores, pues existía un temor real, porque ocurría, de no salir de noche y menos en las carreteras porque uno se exponía a que le quitaran el vehículo, a que se encontrara con algún retén, y eso se logró disminuir al grado que el turismo regional se reactivó y también ese tema de esa confianza. Eso por el tema de la seguridad. ¿Qué sí hace falta? Considero que lo he planteado en muchas ocasiones, hace falta que entendamos que la ciudadanía también tiene que ser parte de la solución, porque se requiere la parte activa del gobierno, la fuerza del Estado para repeler a los criminales, castigarlos y encarcelarlos, pero también necesitamos una parte social que ha quedado desatendida y que esa viene desde la familia y que tiene que estar de la mano con las escuelas. Aquí, por ejemplo, Carlos Rubio, lo que dice, la percepción, la gente en Veracruz está sintiendo, estaban tan mal en la década del 2000 al 2010, entonces si ya lo perdimos. Ahí estás, Carlos. Entonces, estaban tan mal en la década de los 2000 a los 2010, todavía en el 2015, la violencia era verdaderamente a flor de piel allá en Veracruz, Orizaba, Córdoba, Río Blanco, el puerto, esos cadáveres que dejaron ahí en plena glorieta, ahí en los centros comerciales. Baja, entonces la percepción se mejora, pero ¿qué tanto es válido el hablar de que la percepción mejora? Porque ahorita la presidenta Claudia Sheinbaum está presumiendo que tenemos una percepción mucho mejor, dice que en 2013, que en 2018. ¿Cómo influye esto de la percepción de la inseguridad? ¿Es algo real? ¿Es lo que piensa la gente? Platícanos. Sí, bueno, como comentas, ayer de hecho se publicó la última edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, que es la que mide la percepción de inseguridad en 91 centros urbanos del país. Es el principal indicador que se utiliza y el que está justo mencionando la presidenta Claudia Sheinbaum en sus declaraciones. Efectivamente, esa encuesta demuestra una disminución importante en términos de la percepción de inseguridad, de alrededor de 15 puntos porcentuales desde 2018, una tendencia a la baja consistente, al menos desde 2020, y sin embargo eso no necesariamente se refleja en términos de la victimización, ¿no? La percepción está influida por distintos indicadores que tienen que ver con lo que se está reportando en los medios de comunicación, los mensajes que están transmitiendo las autoridades, el expresidente López Obrador y ahora la presidenta Sheinbaum y sus gobernadores de Morena en distintas entidades han reiterado en múltiples ocasiones un mensaje consistente de estamos mejor, las cosas han mejorado, en seguridad la gente se siente más confiada, ya no estamos tan mal como antes, etcétera. Todos esos mensajes han tenido un impacto en la forma en la que la gente percibe esa situación de inseguridad, o que como mencionaban, también es importante decir que los delitos, sobre todo los de bajo impacto, incluyendo por ejemplo el robo a vehículos, sí registraron una disminución en el último sexenio. En el caso de robo a vehículos, que es un indicador del cual tenemos más certeza de los datos, porque la gente tiene que ir al Ministerio Público a presentar una denuncia para que se le pueda hacer el pago del seguro correspondiente, la disminución fue de alrededor del 40% en términos de la tasa comparativa 2024-2018. Entonces, ese tipo de delitos de bajo impacto
y afectan la forma en la que la gente percibe su situación de seguridad, aunque de nuevo, si vamos ya a los datos desagregados incluso del ENSU, podemos ver que hay muchas zonas urbanas que tienen todavía porcentajes de percepción de inseguridad por arriba del 80%. Por primera vez en la encuesta que se publicó ayer, Tapachula aparece en la primera posición nacional con más del 90% de la población que percibe una situación de inseguridad. Entonces, sigue habiendo focos rojos importantes en el país, en varias entidades. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, Jeremías, Carlos. Regresamos con este tema. El robo a transportistas era algo, pero ya cantado en las carreteras Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Veracruz, que van por ese camino. ¿Cómo vamos en esa situación? Regresamos en 2 minutos. Gracias, Carlos. Pues reportan algunos medios de comunicación que la autopista Puebla-Veracruz es una verdadera pesadilla para los transportistas. Jeremías, porque los asaltan un día sí y el otro también. ¿Cómo va esa situación? Ya hay mejoría de la Guardia Nacional que suplió a la Policía Federal de Caminos. ¿Ha disminuido? ¿Son carreteras más tranquilas? Bueno, no, la carretera Veracruz, sobre todo en el tramo de Orizaba hacia la zona de Esperanza, sigue siendo de las más inseguras a nivel nacional, que debemos de considerar que la transportación de mercancías del puerto, tenemos uno de los puertos más importantes, si no es que el más importante del país, provoca que por el robo de electrodomésticos principalmente en esta zona se dé de manera constante. Incluso los transportistas se quejaban de que desapareciera el vehículo completo y para eso tenía que haber muchas complicidades, no era así de sencillo. Por otro lado, en ese mismo tramo está el robo a los ciudadanos, que no es autotransporte, donde vemos que en esta misma zona de Esperanza pues personas bloquean la carretera en la subida y es donde empiezan a robar a los vehículos, que ahí hemos propuesto que haya un sistema, una base fija en la zona de Esperanza, donde la Guardia Nacional pueda tener una reacción de 2 a 3 minutos para poder atender esta situación. Sin embargo, sí es una zona que está muy bien focalizada, es un corredor industrial y que ahí los transportistas principalmente han tenido muchas pérdidas económicas por no solo el robo de las mercancías, sino el robo completo del autotransporte. Sí, que no es fácil, o sea, te llevas la mercancía, ¿a dónde la ponen? ¿Cuáles son sus bodegas para después comercializarla? O sea, no está tan difícil de investigar, pero bueno, igual y sí es muy complicado. Carlos, la estrategia de seguridad nacional que presentó García Harfuch incluye Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa. Como focos rojos, ¿cómo está verdaderamente el panorama? ¿Faltan estados? Entre ellos probablemente Veracruz, Sinaloa no lo mencionan, Chiapas. Sí, justo como comentas, ahí hubo 2 señales que mandó esta nueva administración en términos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Primero, el documento que se filtró hace ya un poco más de un mes, en el que parecía ser un documento oficial que detallaba una estrategia más técnica, más operalizable, que identificaba focos rojos, que señalaba una estrategia, o al menos lo que parecería ser una estrategia para Chiapas, focalizada, una estrategia para Michoacán en términos de la producción de limón y la extorsión que están sufriendo los productores en esa entidad, y que señalaba pues la creación de 10 fuerzas coordinadas para implementar operativos en los municipios que registraban los mayores niveles de tasas de homicidio. Y sin embargo, cuando el secretario Omar García Harfuch asistió a la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum el 8 de octubre, presentó una versión sintetizada de esa estrategia, en la que ya no se mencionó a Chiapas, ya no se habló de Michoacán, y que eliminaba, entre otras cosas, esta
mención que se hacía en el documento filtrado a la necesidad de recuperar el control de las carreteras a través de la creación de una unidad especializada de la Guardia Nacional. Entonces, ya no queda claro si ese sigue siendo uno de los temas prioritarios para esta nueva administración o simplemente se decidió dejarlo de lado, seguir operando con los despliegues de la Guardia Nacional como se ha hecho hasta ahora y que, como mencionaba, no han dado los resultados esperados. Y bueno, pues ahí queda entonces todavía por ver realmente en qué se va a traducir ese documento de PowerPoint muy escueto que presentaron el 8 de octubre, ya en términos de líneas operalizables de la estrategia. Exactamente, y hasta el momento pues creo que seguimos igual que en el sexenio pasado. Bueno, ha pasado un mes, ¿no? Menos de un mes, pero todo parece igual. Jeremías, Carlos, vamos a hacer una segunda y última pausa de 2 minutos y volvemos con este debate. Carlos Rubio, gracias por estar aquí con nosotros. Vámonos a este último bloque del debate. Jeremías, tal parece, y esta es una percepción personal, de que la gente con poquitito que vea mejora, con poquitito que se conforma. Porque era casi increíble que pudiera Rocío Nale arrollar como lo hizo en las elecciones. ¿Esto a qué se debe, Jeremías? ¿La gente está convencida de que ese es el proyecto que quieren? ¿No cuestionan? ¿No ponen en duda el trabajo que se está haciendo? ¿Les creen todo lo que dicen? Bueno, el resultado de las elecciones del proceso electoral pasado tiene que ver con el trabajo y el esquema de comunicación del presidente López Obrador. El expresidente tuvo una muy buena estrategia de comunicación, tuvo cercanía con los ciudadanos prácticamente los 6 años, viajó los 6 años a través de las mañaneras, que es un esquema de comunicación reconocido no solo a nivel nacional, o para efectos de cercanía y contactos con la gente y también, desde luego, para efectos de estrategia electoral. Más los programas sociales. Las personas recibieron algo y con esto, de alguna manera, se lo vieron reflejado en votos, en este caso al partido Morena, y por eso es que han logrado 23 gubernaturas durante este sexenio que terminó. Ahora, en materia de inseguridad, algo grave en verdad, y diría yo gravísimo, es que nos hemos acostumbrado a la violencia, que la hemos normalizado. Tan solo el fin de semana que asesinaron al padre Marcelo, pues fue una nota más, y es cuando en otros tiempos debería de estar el país levantando la voz, pidiendo que haya una investigación, que haya justicia, no porque sea un clérigo, es porque lo que representa en materia de trabajo social es un activista, una persona visible, y lo que pasa es que nos acostumbramos y ya se registra como una nota más. Bueno, si analizamos, ya no hay un estado de alarma por la parte de la población. Puede ser un presidente municipal que los han asesinado, puede ser un diputado que los han asesinado, puede ser un gobernador que a 16 los encarcelaron, pueden estar investigaciones en Estados Unidos y encarcelados, y ya la población no pasa nada, no nos asombramos. Eso es grave, sí, porque entonces normalizamos la violencia, Alberto, y estamos viviendo cada vez más con la resignación o aceptación de que eso es normal, y no lo es. Pero también tiene que ver con la falta de compromiso de las familias de querer, digamos, no asumir una responsabilidad de educar y formar a las nuevas generaciones, porque los delincuentes, insisto, vienen desde casa, y cuando vemos que a casa llega dinero de alguno de nuestros integrantes que no trabaja y no hace nada y somos permisibles, pues entonces por eso el grave problema que tenemos de una base social tan sólida de la delincuencia organizada, que insisto, la responsabilidad del Estado es actuar, sí, sancionar, pero hay una corresponsabilidad social también. Sí, porque, Carlos, ¿cuánto tiene que decapitaron al alcalde de Chilpancingo? ¿No? Sí, conmocionó a la opinión pública. Conmocionó a la opinión pública
este fin de semana matan a un sacerdote. Conmociona a la opinión pública, pero sí, como dice Jeremías, nos estamos acostumbrando. Esa es una estrategia, ¿cómo lo ve Integralia Consultores? O sea, el manejo de la información hace que nos volvamos insensibles, que creamos lo que nos dicen, que sí vamos mejorando. Si nos dicen la percepción ha bajado y estamos mejor, la gente lo cree. ¿Cómo lo analizas, Carlos? Sí, justo como mencionan, de hecho en inglés, en términos académicos, hay un término que se llama dumb scrolling, que básicamente significa que nos acostumbramos, en términos psicológicos, a recibir una cantidad alta de noticias, información, en el caso de México, en términos de violencia, inseguridad, ataques, homicidios, etcétera, y que tendemos ya a quitarle importancia, restarle el peso que debe tener, y que además nos genera una sensación individual de seguridad. Si vemos, por ejemplo, los enfrentamientos en Sinaloa y estamos en la Ciudad de México diciendo, bueno, al menos en la Ciudad de México no estamos tan mal como están en Sinaloa, ¿no? Lo ponemos en perspectiva, viendo pues cómo asesinaron, decapitaron al alcalde de Chilpancingo. Bueno, al menos en Coahuila eso ya no está pasando, estamos en una mejor situación de la que estábamos antes. Entonces tendemos a poner esas situaciones en perspectiva y eso pues también está influyendo la percepción de inseguridad que está midiendo el INEGI, pero como decías, es muy grave la situación que estamos viviendo en términos, por ejemplo, de la violencia política. En Integralia, cada proceso electoral hemos hecho un conteo de los atentados, agresiones, homicidios, etcétera, contra aspirantes, candidatos, sus familiares, etcétera, y en este proceso electoral 2023-2024 registramos 889 víctimas de violencia política, con lo cual se consolidó como el proceso electoral más violento del cual tenemos registro, ¿no? Entonces la situación definitivamente no refleja esos mensajes de tranquilidad, avance, mejores resultados, etcétera. Es que, como dices, bueno, no pasa en mi comunidad. En la Ciudad de México, el atentado contra Sánchez Barrios, a plena luz del día, en la calle de Motolinía, en el centro, lleno de gente, ocurre y pasa la noticia y viene otra peor y entonces la sustituye y ahí entramos en ese marasmo de acostumbrarnos, ¿no? a este tipo de noticias. Pues bueno, a ver a dónde nos lleva esto, porque todo esto avanza, el tiempo no se detiene y todo esto avanza, a ver hacia dónde va la sociedad mexicana dentro de 20, 30, 40 años, porque hacia allá vamos, ¿no? Algunos llegaremos, algunos otros no, pero que va a haber ese tiempo, lo va a haber. Jeremías, Carlos Rubio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa nosotros y volvemos con más información. Gracias a los dos.